pero Bueno, ya, listo. Bueno, entonces vamos a empezar hablando del desarrollo normal. Recordar que el poder refractivo está dado en un 70% por la córnea y en un 30% por el cristalino, y la refracción en general depende entre muchos factores, principalmente de la curvatura corneal, la profundidad de la cámara anterior, el índice refractivo del cristalino y la longitud anteroposterior del ojo. Al nacer, la longitud axial del globo ocular es de 17 milímetros hasta en el 74% de las personas y aumenta aproximadamente 0,16 milímetros cada semana de una manera no uniforme. La mayor parte del volumen proviene del crecimiento del segmento posterior. Y si comparamos el adulto con el niño, con el neonato, el área de la superficie corneal es 3/4 y la de la esclera 1/3 de la edad del adulto. El lente continúa creciendo después del nacimiento y va aumentando en diámetro más que en su mismo grosor, tomando una forma de disco, para hacia los 13 años llegar a alcanzar el tamaño, pues podemos decirlo como el tamaño final. Esta gráfica corresponde entonces como a una comparación de las medidas de algunas estructuras importantes en la refracción comparadas con el recién nacido y con el adulto. Entonces la longitud axial en un recién nacido puede ser en promedio 16,8 milímetros hasta llegar a los 23 milímetros. El índice de refracción es de 55 dioptrías para llegar a ser de unas 43 dioptrías. La longitud del nervio óptico es de 24 milímetros y alcanza... Perdón, Cristina, esa es la queratometría promedio, o sea, la medida de la córnea. Oh, ok, listo. Y la longitud del nervio puede ir de 24 a 30. El diámetro corneal es de 10 milímetros y aumenta un poco, no es que aumente tanto, queda de aproximadamente 10,6 por 11,7. El grosor corneal o el diámetro corneal, ese sí disminuye un poco. Inicialmente es de unas 581 micras aproximadamente, llegando a ser de 510. Y pues la órbita, que es de unos 7 centímetros cúbicos al nacer y puede llegar a ser pues más o menos de unos 30 centímetros. La córnea hace entonces la estructura se completa hacia los 7 meses, de 10 milímetros y una curvatura de 55 dioptrías. La córnea a nivel central es mucho más gruesa en el recién nacido, teniendo un espesor de unas 580 micras, pero después del nacimiento hay una pérdida importante de esa densidad celular, llegando el primer año de vida con una pérdida aproximadamente del 45% de esta densidad. El cristalino, por su parte, crece a lo largo de toda la vida. Esta cápsula, pues la cápsula del cristalino duplica su grosor desde el nacimiento hasta la edad adulta. La cápsula en los jóvenes tiende a ser más fuerte, más elástica comparada con lo de los adultos, y el grosor medio de este es de aproximadamente 3,6 milímetros. Por su parte, la retina, los conos se diferencian hacia el sexto mes y los bastones hacia el séptimo mes. La diferenciación macular comienza en el octavo mes y continúa después del parto. Lo que son células ganglionares, amacrinas, bipolares, horizontales y de Müller, a medida que va avanzando el desarrollo, estas se alejan de la fóvea y los fotorreceptores hacen un movimiento contrario, se van acercando a la fóvea. Al nacer, estas células fotorreceptoras son una fracción muy pequeña comparadas con el desarrollo ya del adulto. Esos fotorreceptores periféricos migran hacia la fóvea pues, durante el desarrollo, pero este proceso se completa aproximadamente a los 45 meses de vida. Y esta fóvea permanece inmadura, digamos, hasta los 8 meses,
empieza la maduración de esta, pero incluso un año después, 15 meses, todavía ese proceso de maduración continúa. El número, en cuanto al nervio óptico, entonces el número máximo de axones es de 3.7 millones y estos se forman o ya están establecidos en la semana 17. Y entre el cuarto y el octavo mes, ese número de axones comienza a disminuir y el número de células gliales a aumentar. Este cambio entre la proporción de axones y de células gliales concuerda con el inicio del proceso de mielinización, que empieza hacia el sexto mes e inicia desde el quiasma y se va como en dirección anterior hasta llegar al disco óptico. Y finalmente en el desarrollo pues tenemos la corteza. Las células de esta corteza estriada se desarrollan en la semana 10 y 25. Estas vías de dominancia ocular se desarrollan entre la semana 26 y el nacimiento. El grado máximo de interconexiones se generan a los 8 meses después del nacimiento y su afinamiento continúa por los primeros años de vida. Allí es donde ese desarrollo de la corteza estriada depende mucho de la imagen que la retina pues, le va a suministrar, que sea una imagen clara, bien enfocada, que el transporte o la transmisión de esa imagen por el nervio óptico siempre esté pues de una manera adecuada. La hemetropía, entonces esta es una, para empezar a hablar pues como de los trastornos refractivos, voy a definir ciertos términos importantes. La hemetropía es un estado refractivo fisiológicamente normal en el cual esos rayos luminosos que llegan paralelos desde un objeto distante con acomodación relajada quedan ubicados directamente sobre la retina. Y eso es lo que llamamos una visión normal, que esos rayos que vienen desde un objeto lleguen ahí, a la retina directamente. Antes de hablar de los defectos refractivos, entonces es importante definir un mecanismo, que es el mecanismo de metropización. Este mecanismo es mediante el cual se controla el crecimiento de las estructuras oculares durante la infancia con el fin de llevar ese ojo a una refracción hemétrope o a una hipermetropía baja, que sería pues como lo ideal. La mayor parte de la hemetropización ocurre en la primera infancia y se concreta hacia los 6 años de vida. Por eso los defectos refractivos a esta edad se pueden pues se puede decir que se deben a un error en ese proceso de metropización. ¿Qué se puede concluir de este proceso? Que la misma retina, según esos rayos, según ese desenfoque que presenta, ella misma se puede regular como para autocorregir esos defectos refractivos que está presentando ese ojo. Este desarrollo refractivo va cambiando durante toda la niñez a medida que ese globo ocular cambia de tamaño, que la córnea y el cristalino tienden a aplanarse. La hipermetropía, por su parte, es el defecto más común desde el nacimiento y puede aumentar hasta los 7 años aproximadamente. La miopía se desarrolla posterior a esta edad, pero teniendo en cuenta que una miopía que se desarrolla antes de los 10 años, con mayor razón va a progresar y va a llegar a ser muy alta por encima de las 6 dioptrías. En los lactantes, por su parte, el astigmatismo, el oblicuo, es el más común en este grupo de edad. Ahora, ¿qué es la metropía? Entonces es un estado refractivo en el cual esos rayos luminosos que comentábamos ahorita no llegan directamente a la retina, sino que pueden llegar antes, después o a múltiples puntos en diferentes ubicaciones. Y esto es lo que nos va a definir que sea una miopía, hipermetropía o un astigmatismo, y más adelante pues voy a explicar cada uno. ¿Cómo diagnosticamos un defecto refractivo? Entonces lo primero pues establecer la agudeza visual. En los niños, los más pequeñitos, antes de los 2 o 3 meses, simplemente si rechaza la luz, se estimula con la luz. Si hace un rechazo, pues podemos sospechar pues que hay una buena visión. Entre los 2 y 3 meses, fijación de objetos, lo que llamamos fija, sigue y sostiene.
En los más grandecitos, entre 3 y 24 meses, está el test de la mirada preferencial, que se pueden hacer con estas paletas de Teller. Tienen diferentes líneas de diferentes tamaños y en teoría, a medida que sean más grandes, llaman más la atención del niño y las fija y las sigue, pero cuando las líneas sean tan pequeñas, tan delgadas, que él no las puede pues como percibir bien, el niño ya no va a tomar atención pues en estas paletas y ahí más o menos podemos definir una agudeza visual en esta edad. Para los más grandecitos, entre los 2 y los 3 años, están los optotipos de dibujos que también se pueden usar en ellos. Entre los 3 y los 5 podemos usar pues también los dibujitos o los optotipos de la C y la E, aunque debemos tener en cuenta que estos van muy ligados al sentido de la orientación, a la concentración, entonces a veces se dificultan un poco más, y por encima de los 5 años, los normales, que pueden ser con letras o números. Pero el diagnóstico real pues lo vamos a hacer con la retinoscopia, que es el método objetivo para medir estos trastornos refractivos del ojo, en el cual interpretamos esa luz que se refleja de la retina al iluminarla. Entonces es más o menos lo que podemos ver en esta imagen. Este sería el retinoscopio, iluminamos y esa retina se nos va a ver reflejada en una franja o en unas de luz, y esto es lo que vamos a interpretar. Siempre lo ideal es que todo niño que se evalúe por primera vez se debe hacer una retinoscopia y una refracción completa, siempre bajo cicloplegia, y tener en cuenta que lo ideal con estos niños, si son menores de 6 meses, no usar ciclopentolato, sino fenilefrina y tropicamida, aunque pues en otros textos dicen que se puede usar ciclopentolato, pero a concentraciones más bajas. Y el diagnóstico, yo sé pues que muchos sabemos esto, pero hay otros compañeros que apenas están empezando, entonces para explicarles más o menos lo del el diagnóstico de trastornos refractivos. Entonces vamos a poner unas de luz, la retina nos va a dar un reflejo, que sería este. Si llevamos la luz a un lado y ese reflejo de la retina se mueve hacia el mismo lado, estamos hablando de que es un defecto refractivo que debemos corregir con lentes positivos. Y si hace lo contrario, llevamos hacia un lado la luz del retinoscopio y la sombra de la retina se mueve al lado contrario, entonces podemos definir que es un trastorno pues, que vamos a tener que corregir con lentes negativos, que puede ser más tipo miopía. Entonces, más o menos esta es una sombra métrope o neutralizada. Esta es la sombra que vamos a ver cuando un niño está con algún trastorno de efecto refractivo y cómo la vamos a ir viendo a medida que la vamos neutralizando con los lentes. Y esa es la manera de hacer pues como el diagnóstico. Vamos a empezar a hablar de la miopía. La miopía entonces es esa condición refractiva en la que el mecanismo de metropización se ve interrumpido y la imagen termina enfocándose por delante de la retina. Se puede expresar también como que ese poder refractivo del ojo es tan grande que la imagen llega mucho antes de la retina, pues es un poder refractivo muy grande comparado con el tamaño del globo ocular, que generalmente tiende a ser muy grande también. Se habla también, lo que encontré es que la miopía no tiene una definición todavía establecida porque puede tener múltiples causas y eso lleva a que la definición de miopía se quede como corta. Podemos tener una miopía axial, que es por la longitud axial del globo ocular grande, o una miopía refractiva, que tiene que ver con la curvatura corneal. Y la miopía, por definición, entonces es un defecto refractivo que que está peor o por debajo de las menos 0.5 dioptrías, con una acomodación relajada. La miopía alta es aquella que es mayor a menos 6 dioptrías y una miopía degenerativa es peor de 6 dioptrías, pero acompañada de una longitud axial por encima de los 26.5 milímetros, asociado a cambios degenerativos en coroides, esclera y retina. Esta gráfica me parece importante porque nos establece, según los niveles de miopía, cuál es el riesgo patológico de esto. Entonces, como vemos, así sea una miopía no tan alta, entre los menos 1 y los menos 3 dioptrías,
nos va a aumentar el riesgo de glaucoma, de catarata, desprendimiento de retina y de maculopatía miópica. Las miopías altas, que son por encima de 6 dioptrías, como vemos acá, entre -5 y -7 nos aumenta 21 veces el riesgo de desprendimiento de retina y 40 veces el de maculopatía miópica, pero si está por encima de los 7, ese riesgo de desprendimiento de retina se hace pues el doble y se triplifica el riesgo de maculopatía miópica. De aquí la importancia y algo que quiero pues como que generemos conciencia, más que diagnosticar la miopía y corregir el defecto refractivo, lo que debemos buscar con estos pacientes es frenar el progreso de la miopía por todas estas implicaciones que tiene. En cuanto a la epidemiología, entonces la miopía patológica es una de las principales causas de ceguera o de baja visión. En las poblaciones europeas tiene una prevalencia aproximada del 7%, comparado con los asiáticos, que alcanza a ser del 12 al 27%. En algunos estudios reportan que a los 18 años el 84% de la población asiática presenta miopía. La prevalencia de miopía patológica a nivel mundial varía entre 0.9 y 3.1%, que es pues un porcentaje nada despreciable. En Estados Unidos, entre los 5 y los 7 años, el 3% la presentan, y entre los 12 y los 17 años, el 25%. Entonces va creciendo después de los 7 años aproximadamente. En Colombia los registros no son muy buenos. Lo que puede encontrar es que el 4% de los niños entre los 6 y los 11 años presentan miopía. Y aquí viene algo muy importante. Para el 2010, 1.9 billones de personas en el mundo, que corresponde a 28.8%, presentaban miopía, y se proyecta que para el 2050 el 50% de la población mundial pueda ser miope. En cuanto a los factores de riesgo, entonces tenemos que la herencia aumenta 10 veces el riesgo de sufrir miopía, sobre todo cuando está relacionado, pues tiene una relación de primer grado de consanguinidad. La experiencia visual, el tiempo dedicado a la lectura, al trabajo de cerca, nos agrega como un 20% de riesgo. También tenemos variaciones genéticas. Hay un gen que es el APLP2 que nos aumenta 5 veces el riesgo de desarrollar miopía. Y viene este efecto, este factor que es muy importante y creo que es al que se le atribuye esa creencia de que para el 2050 el 50% de la población tenga miopía, porque el uso de dispositivos electrónicos cada vez es mayor por más tiempo en el día y se empiezan a usar a más temprana edad. Hay también factores protectores que ahorita los vamos a mencionar, pues ampliar, que es mayor actividad al aire libre y hacer actividades con mayor iluminación. Esta imagen corresponde a una revisión de la literatura. Fue una revisión sistemática donde se incluyeron varios estudios que analizaban factores de riesgo para el desarrollo de miopía en la niñez y en la adolescencia. Entonces, lo primero que ellos encontraron como factores de riesgo eran los meses de invierno. En los meses de verano, ellos se dieron cuenta que la miopía progresaba menos porque el ojo crecía menos. Y concluyeron que esto se debía a que en los meses de verano había más horas de luz al día que en los meses de invierno. Salieron varias teorías, una que se aumentaba la vitamina D y otra que se liberaba más dopamina, y esa dopamina hacía que se relajaran los músculos extraoculares y las estructuras oculares, por lo que el ojo tendía a crecer menos. Esta gráfica también, esta tabla corresponde al mismo estudio, pero en estos estudios analizaron fue las horas de trabajo cercano por día o por semana, concluyendo lo mismo, que a mayor horas de trabajo cercano, mayor era la progresión de la miopía. Tenemos también, pues, importante diferenciar que hay una miopía infantil que se inicia después de los 7 años y va más o menos hasta los 16 años, y se debe principalmente a ese crecimiento axial del globo ocular. Tiene una tasa de progresión aproximada de 0.5 dioptrías año, pero el 75% de estos pacientes tienden a estabilizarse entre los 15 y los 16 años, cuando el ojo ya alcanza como su tamaño final.
Y la miopía de los adultos es aquella que empieza después de los 20 años. Un niño con miopía es un niño con visión borrosa para lejos, que tienden a ser como a mirar con los ojos entrecerrados para hacer una especie de agujero estenopeico, que tienen cefalea, estenopia. ¿Cuál es el tratamiento de la miopía? En general siempre se ha hecho tratamiento con lentes. En los niños se intenta hacer tratamiento con lentes bifocales ejecutivos, progresivos, con desenfoque periférico o lentes de contacto. Entonces esta imagen corresponde a unos lentes bifocales ejecutivos, que son estos que tienen la línea y se ven pues los dos tipos de aumento, o los lentes progresivos. Entonces voy a hablarles por qué se usan este tipo de lentes. Entonces esto es un ojo miope donde se enfoca la imagen detrás de la retina. ¿Qué pasa cuando usamos un lente que se le pone la fórmula simple a todo el lente? Entonces, la imagen central llega a la retina, pero la imagen periférica, los rayos periféricos, van más allá. Esto que produce una estimulación a que ese globo ocular tienda a crecer más para poder alcanzar estos rayos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Corrigiendo un defecto refractivo, pero estimulando el progreso de la miopía a largo plazo. ¿Qué hacen estos lentes con desenfoque periférico, sea cualquiera de los que les mencioné ahorita? Entonces, pues la luz central llega directamente a la retina, pero los rayos periféricos quedan antes. El paciente va a estar viendo borroso probablemente, pero ese ojito no va a estar creciendo más de lo normal. Esta imagen me pareció importante porque hasta el 2019 pues había múltiples tratamientos de la miopía, pero ninguno estaba autorizado para la FDA por ser un tratamiento que disminuyera la progresión de la miopía. Hasta en el 2019 que se aprobaron estos lentes, unos lentes dual focus, que a través de este estudio clínico se determinó que realmente reducía la progresión de la miopía alrededor de un 59% por año durante 3 años que duró el estudio. A raíz de eso, la FDA los autorizó. Entonces, como vemos aquí, lo que se encontró, esto fue un paciente que usaba gafas normales y vemos la progresión de la miopía en esos 3 años, y estos pacientes con lentes de contacto con desenfoque periférico, vemos que el control de la miopía realmente es muy significativo. Otro tratamiento de la miopía, el conocido ATOM, que es un estudio que midió la eficacia del tratamiento con atropina en la miopía. Entonces, ¿qué se encontró en este estudio en general? Entonces, que la atropina era un método muy potente para controlar la progresión de la miopía. Se compararon dosis de atropina de varias concentraciones, 0.01, 1%, 0.5%, encontrando que la atropina del 0.01% a los 5 años del estudio tuvo los mismos efectos positivos y menos efectos negativos. Entonces, menos efectos secundarios, menos efectos de rebote, menos necesidad de retratamientos y menos progresión de la miopía. Es un tratamiento entonces relativamente barato comparado con los lentes, que pueden tener un valor mayor, pero lo ideal siempre es combinar varias terapias para aumentar pues, el éxito de la terapia. Y finalmente, en cuanto a la miopía, voy a hablar algo muy general de lo que es ortoqueratología. La ortoqueratología es una terapia basada en lentes de contacto especializados para modificar la forma de la córnea temporalmente. Esta funciona en la noche, entonces es un lente que se pone en la noche. Este modifica la forma de la córnea y en la mañana el paciente se puede quitar sus lentes, salir a hacer sus actividades normales y su error refractivo pues va a estar corregido por el día. ¿Cómo funciona? Lo que entiendo es que funciona, se adhiere, no tiene nada que ver con el estroma, no es peligroso, no genera ningún daño, sino que se adhiere a la película lagrimal. En la parte central de la córnea crea como una presión positiva, entonces deshidrata las células, aplanando la córnea, y en la parte periférica hace el efecto contrario, como de succión o presión negativa, aumentando el líquido intracelular,
y esto hace que estas células se hinchen un poquito y se engrose más la córnea de este nivel. Básicamente es, pues, a grandes rasgos lo que sucede. Complicaciones de la miopía, entonces como lo dije ahorita, esto es una neovascularización coroidea, un fondo de ojo y una angiografía fluorescénica mostrando la misma patología, y estos son fondos coroideos, adelgazados, agrietados, y lo que pasa en muchos, que es esto, la córnea de la retina, la retina y la coroides están tan adelgazadas que alcanzamos a ver la esclera a través de ella. Ahorita vamos a hablar de la hipermetropía. Entonces, aquel defecto refractivo donde esos rayos procedentes del infinito de una imagen específica llegan y se proyectan más allá de la retina, por detrás de la retina. Entonces, la prevalencia de la hipermetropía disminuye con la edad. En los niños caucásicos tienden a ser más hipermetrópicos que los afroamericanos y los asiáticos. En Sudáfrica se presenta en el 2.8% a los 7 años y en China en un 28%. La hipermetropía también se relaciona, contrariamente a la miopía, con ojos más pequeños. En la clasificación, entonces, una hipermetropía leve es aquella que no supera las 2 dioptrías, moderada de 2 a 5 y alta cuando va por encima de las 5 dioptrías. Importancia de la hipermetropía. Digamos que la miopía es como el mayor miedo, lo que más requiere pues de nuestra ayuda al paciente, pero la hipermetropía también tiene sus riesgos. Un niño con una hipermetropía moderada alta tiene 13 veces más riesgo de desarrollar estrabismo. El 90% de estos niños con hipermetropía presentan endotropia, y estas hipermetropías altas y este estrabismo nos puede llevar a un alto riesgo de ambliopía. Se cree que, o se reporta que por encima de 3.5 dioptrías hay que tener cuidado para que el niño no se vaya a ambliopizar. Estos niños hipermetrópicos tienen dificultades para ver de cerca, presentan el 90% endotropia, cefalea y astenopia. Tienden a llevarse las cosas muy cerca para poder ver. El tratamiento, entonces, en los niños preverbales, vamos a poner pues un tratamiento con lentes cuando sea por encima de las 3 dioptrías, en los jóvenes cuando sea por encima de 5 dioptrías, y toda hipermetropía con endotropia siempre se debe corregir para evitar que el niño se ambliopice. Y finalmente, pues vamos a hablar del astigmatismo. El astigmatismo es una imperfección en la curvatura corneal o en el cristalino, en el cual los rayos que se proyectan del infinito se proyectan en varios puntos en la retina. Pueden ser los dos detrás, los dos delante o pues adelante y atrás, ya lo vamos a mirar. Entonces, tipos de astigmatismo: está el simple, en el que un meridiano tiene un foco sobre la retina y el otro lo puede tener antes o después de la retina. El compuesto, que los dos meridianos se enfocan por delante o por detrás. Y entonces allí, si están los dos por delante, lo podemos llamar un astigmatismo compuesto miópico, y si están los dos por detrás, compuesto hipermetrópico. Y el mixto, que es cuando está uno por delante y uno por detrás. Adicionalmente, tenemos la definición de lo que es un astigmatismo contra la regla y oblicuo. Entonces, este se define según el eje más curvo. Si el eje más curvo está hacia los 90 grados o es vertical, o si es horizontal y está entre los 180 y los 0 grados. Entonces, un astigmatismo con la regla es aquel donde el eje o el meridiano más curvo está sobre los 90 grados. Contra la regla, ese eje más curvo está horizontal o entre los 180 y los 150 y los 0 y los 30 grados. Y el oblicuo es aquel que está entre los 60 y los 30, los 150 y los 120. Lo más normal es que los niños tengan un astigmatismo con la regla y los adultos tienden a tener un astigmatismo contra la regla. Epidemiología del astigmatismo, más común en hispanos y afroamericanos, más común en menores de 12 meses. La prevalencia de los asiáticos es de 8.29%. En Europa es un poquito menos, pero es similar, 5.2%. En los niños entre los 12 y los 13 años. Perdón. No corregir este astigmatismo nos va a aumentar el riesgo de desarrollar ambliopía en estos niños.
y como ya lo dije, pues es más frecuente el que es con la regla. Estos niños van a tener una visión muy distorsionada, borrosa. En la noche las luces se van a ver de este tamaño, las imágenes siempre van a ser como de esta manera. Son niños que presentan mucha dificultad de cansancio visual, dificultad para la visión nocturna y cefalea. ¿Cómo se trata el astigmatismo en estos niños? Entonces, se debe tratar cuando está por encima de las 6 dioptrías en astigmatismos con la regla y en mayores de 2,50 cuando son contra la regla. Tener cuidado en niños que tengan astigmatismos grandes contra la regla, descartar que no haya un queratocono asociado que se ve comúnmente en estos niños. Se trata con lentes esferocilíndricos, ya sean positivos o negativos. De 0 a 1 año se tratan cuando el defecto sea mayor a menos 3 dioptrías, 1 a 3 años cuando sea por encima de menos 2,50, 3 a 6 años menos 1,50 y en los mayores de 6 años, trastornos después de menos 1 dioptrías, lo ideal es corregir los defectos. Y eso es todo. Gracias, Cristina.